Buscamos en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 24, el verso 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Esto de los ojos ya pronto tendré unos buenos espejuelos, hermanos, para gloria a Dios. Repito, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Gloria al nombre del Señor. La resurrección. Momento esencial en la salvación. En que 3 días después de haber muerto, se levantó de la tumba por el poder de Dios, por el soberano poder de Dios, porque Dios tiene todo el poder. Y se levantó de la tumba por el soberano poder de Dios para hacer la obra o terminar la obra de la cruz, la obra de la bendición, la obra de la gloria de Dios, la obra máxima, la obra cumbre, la obra increíblemente poderosa y santa. La realizó nuestro Dios todopoderoso, al resucitar de entre los muertos. Desde muy temprano, al comenzar su ministerio, el Señor ya llamó a los discípulos aparte, los llamó aparte y les dijo que Él iba a sufrir mucho en Jerusalén. Iba a sufrir mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los gobernantes, de los fariseos, y que tenía que morir y que resucitar al tercer día. También habló del complot para prenderlo y matarlo en muchas ocasiones. Un complot elaborado por los judíos. Y queremos mostrar, como mostró el pastor, los 7 juicios injustos que se le hicieron al Señor. Un juicio de Getsemaní a casa de Anás. Otro juicio de la casa de Anás al palacio de Caifás. Eran sumos sacerdotes, Anás y Caifás, sino que uno de ellos estaba ejerciendo ese año, y ese profetizó la muerte de Jesús y que la sangre iba a ser sobre todo el pueblo, la sangre de Jesús. Una profecía por un impío, por un hombre malo. Pero Dios en su infinito poder utiliza hasta el mismo diablo para manifestar su gloria y su poder. El tercer juicio, condenado por el Sanedrín. Después viene otro juicio del palacio de Caifás al pretorio de Pilato. Del pretorio de Pilato a Herodes, al palacio de Herodes. Del palacio de Herodes otra vez al pretorio de Pilato. Y del pretorio de Pilato a los soldados que lo escarnecieron, se burlaron, lo abofetearon, lo escupieron, lo coronaron de espinas, mejor dicho, que hicieron de las suyas con el maestro.
También tenemos las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de resucitado, porque quiero decirles que miles y miles y miles de hombres han tratado de demostrar científicamente que el Señor no ha resucitado, que el Señor no resucitó. Eso es indemostrable, hermanos, indemostrable. Sabemos de Lewis Wallace, sabemos de Carl Lewis, sabemos de Josh McDowell, de cantidad de hombres escépticos que no creían en la resurrección de Cristo y que gastaron todo su dinero, millones y millones de dólares, viajando por todo el mundo para demostrar, para lograr evidencias de que el Señor no había resucitado. Hermanos, eso es incomprobable. Eso es un acto de lo máximo del poder de Dios, de lo más extraordinario, de lo más sublime, de lo más incomparable, hermanos. Ustedes no saben ante qué estamos, hermanos. Por eso es que llamamos a la gente al arrepentimiento, a la entrega, a la búsqueda de Dios, a la adoración a Dios, a la sinceridad de la adoración, hermanos. Porque el Señor ha resucitado de los muertos, y por eso este versículo dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Primera aparición después de resucitado, a María Magdalena. Segunda aparición, a dos mujeres que estaban en el huerto. Tercera aparición, a dos discípulos que caminaban hacia Emaús, una aldea distante 10 kilómetros, o sea 8 millas de Jerusalén. A los caminantes de Emaús. Después a Pedro en Jerusalén se le apareció el Señor. A los 10 discípulos en el aposento alto. A los 11 también en el aposento alto. A 7 apóstoles en el mar de Galilea se apareció el Señor. Después se apareció a los 11 y a 500 hermanos. A los 11 y a 500 hermanos. 500, un número astronómico. El Señor se presentó vivo a 500 hermanos en el monte Tabor. Después se apareció a Santiago, el hermano del Señor, y a los 11 discípulos. Y después se apareció en el monte de los Olivos por última vez para darles la gran comisión. Hermanos, la evidencia de la resurrección de Cristo es extremadamente extraordinaria, extremadamente numerosa. Habían venido a Jerusalén para aquella época. Hay libros que a lo mejor están exagerando, pero dicen que había cerca de 2 millones de personas de otros lugares. Cerca de 2 millones de personas en Jerusalén. Porque Dios quería que la resurrección la supiera todo el mundo, toda la humanidad. Y es por eso que el evangelio corrió tanto en aquella época, al principio, que el evangelio se extendió por el Asia Menor, el evangelio se extendió por Frigia, Bitinia, por Samaria, por Galilea, por todas partes, en Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia, a Roma, a Grecia, a todos los lugares del mundo se extendió el evangelio, porque Dios quería que la gente supiera que había habido un milagro sobrenatural, y ese milagro solamente lo podía realizar Dios, y era levantar a su propio Hijo, primero hacer que muriera por los pecados tuyos y por los pecados míos, y después que subiera a la presencia de Dios. Se trató de ocultar
la resurrección de Cristo. En muchas ocasiones, el hombre malvado, el hombre depravado, el hombre que no es temeroso de Dios, se dispara cualquier maroma, se dispara cualquier juego, se dispara cualquier suposición para decir que el Señor no ha resucitado. No ha resucitado para él, pero para nosotros ha resucitado, y para Dios, que es lo máximo, ha resucitado. Por eso es que la Biblia dice que la ciencia de los hombres es falsamente llamada ciencia. Así se lo dijo Dios a Timoteo. No te dejes engañar por la falsamente llamada ciencia. Cuando se va a la universidad, a los pocos días, el concepto débil de Dios que nosotros llevamos desaparece, porque no hemos sido educados para Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. No se nos ha hecho el altar familiar, no hemos aprendido la palabra de Dios, no hemos leído la palabra de Dios con papá y mamá, no hemos aprendido los principios de Dios. Entonces lo que tenemos de Dios se nos borra rápidamente, porque los compañeros nos dicen no hay Dios, y el compañero que me lo dijo es uno más grandecito que yo, más inteligente que yo, y perdemos el concepto de Dios. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza. Por eso, hermanos, yo traigo aquí conmigo este libro. Es un texto que consulté, pero dado el hecho, solamente puede consultar algunos apartes. Pero a esa persona la conocí hace 35 años. Y en un coliseo la conocí. Y me pareció tan lindo lo que hablaba, tan hermoso lo que hablaba, que me bajé del escenario donde yo estaba y fui hasta el escenario, al palco donde él estaba, y hablé con él. Y lo invité a Colombia. Y me dijo, no, estoy en una campaña en Colombia, estoy en la ciudad de Cali con estudiantes universitarios. Y yo dije, se me fueron las alas del corazón, hermano. Porque yo pensé que yo era el primero que iba a invitar a Josh McDowell a Colombia. ¿Ve? Y no fue así. Este hombre era uno de los ateos más renombrados del mundo, con Carl Lewis. De los más renombrados del mundo, de los que decía que no había Dios, que utilizó todo su dinero, su capital, sus millones de dólares para conformar un equipo e ir por la Tierra Santa para demostrar que Cristo no había nacido. Fue a la tumba, fue al Calvario, fue a Jerusalén, fue al Monte del Huerto, fue a Egipto, fue a todo lugar, con sus ayudantes, con sus colaboradores. Era un hombre sabio, inteligente, pero no pudo comprobar que Jesucristo no había resucitado. Entonces elaboró un libro que no es este es de los últimos. Evidencias de Dios. Se llenó de evidencias de que Cristo había resucitado, de que Cristo era real, de que Dios era real, de que el Espíritu Santo es real, de que este libro es real. Nadie lo ha podido contradecir, la palabra de Dios. Por eso es que nuestro pastor nos predica en nombre de Dios, nos predica la palabra de Dios todos los domingos. Y me acuerdo cuando llegué a San Antonio, y entonces yo no quería pues hacer nada, porque ya había sido pastor mucho tiempo. Yo pensé que ahora me iba a dedicar a Lumiris, a Dali,
a Gabriela, bueno, a mi familia. Y el pastor me dijo que no. Yo, no. Y hermanos, donde manda capitán no manda marinero. Y volví por mis fueros porque como que no resistía esa pierna, se me iba por las operaciones que había tenido. Yo creí que mis días como predicador de la palabra habían acabado. Pero no fue así, hermanos. Hasta una gira misionera hemos hecho con el pastor para que el pastor conociera que evidentemente lo que yo en ocasiones le dije era real. Había estado en Colombia predicando la palabra. Lo llevé a la iglesia donde yo fui pastor durante 25 años. Lo llevé allá. Él estuvo predicando una campaña, hermanos, varios días. Eso, el pastor llegó pobrecito, cansado. Y llegaba por las noches allá al lugar donde nos hospedábamos, cansadito, predicando la palabra de Dios. Y ahora tiene más invitaciones. Porque, hermanos, el mensaje de la cruz hay que predicarlo. La palabra de Dios hay que predicarla. Y por eso ayer un grupo de personas que ha oído al pastor en la predicación verdadera de la palabra, en la palabra viva, en la palabra de verdad, ha querido seguir sus huellas y predicar también esta palabra que salva los corazones, que salva las vidas, que salva a los que están perdidos, que salvó ayer vidas, que fue predicada y fue escuchada, fue oída y fue aceptada por muchos, porque había gente que nos decía, y nos felicitaban desde lejos, abrían las ventanas de los vehículos y nos movían las manos de felicidad, de aprobación. Gloria a Dios. Ay. Déjelo así, hermanito, déjelo así. Déjelo así. Es que, y me pongo torpe por la vista. Bien, entonces, hermanos, ¿cuántas personas había en Jerusalén? Porque se impedía que la gente supiera que Cristo había resucitado de los muertos. Se quería impedir que la gente supiera que Cristo había resucitado de los muertos. Entonces pusieron una guardia en la tumba. Imagínense, velando a un muerto para que el muerto no resucitara. Una guardia, y una guardia no era un soldado, no era un guardia. Era una guardia romana. Era una guardia de 16 hombres, hermanos. Era una guardia que no se podía quedar dormida. Mientras dormían unos, los otros estaban despiertos, pero nunca había menos de 4 hombres que no estuvieran despiertos. Y era la guardia romana, hombres educados para la batalla, para la guerra, para la espada, para matar. Hombres preparados para el gobierno, para decir la verdad, para evolucionar en el cuerpo de servidores, para evolucionar por sus servicios. Ahí estaba esa guardia y había una puerta que tapaba la entrada. ¿Y sabe cuánto pesaba esa puerta? 2 toneladas. No la podían mover entre 20 hombres. 2 toneladas pesaba esa puerta. Mejor dicho, una guardia puesta por Pilato, porque cuando los judíos la pidieron, entonces le dijeron, Pilato, confidencialmente, esos engañadores, esos discípulos del maestro de Jesús, esos impostores, mire lo que han dicho, que ese Cristo va a resucitar. Pongámosle una guardia para que esa trama que están ideando, entonces no la pueden llevar a efecto y no vengan los discípulos por la noche y se roben el cuerpo y entonces digan después, ha resucitado de los muertos, y entonces el primer daño va a ser peor que el primero.
Entonces, no. Entonces Pilato les dijo, ahí está una guardia. Y era la guardia romana. No era la guardia de los judíos, era la guardia romana del imperio que gobernaba el mundo, del imperio que mandaba, que el imperio destinado a gobernar el mundo por mucho tiempo, pero que ya gobernaba al mundo desde hace cerca de 200 años. ¿Ah? Y ahí estaba ese gobierno para impedir, pero nada pudo impedir la resurrección de Cristo, hermanos. Nada pudo impedir la resurrección de Cristo. Los guardias romanos que estaban vigilando, que estaban mirando la resurrección de Cristo, estaban ahí tranquilos en su guardia. Quietos ahí. A ver si era verdad que Cristo iba a resucitar. Mentira. Ellos no pensaban que fuera a resucitar, porque hasta ahora no se había oído de nadie que hubiera resucitado, salvo los que Cristo había resucitado en su ministerio. ¿Ve? Y entonces la guardia fue a los principales gobernantes, fue a los judíos, fue a los saduceos, fue a los fariseos, fue a los sacerdotes a decirles que alguien había removido la tumba, la piedra de la tumba. Alguien la había removido. ¿Quién la había removido? ¿Quién la había removido? Alguien la removió. Y cuando los discípulos escucharon eso, ellos se gozaron. Pero los príncipes de los gobernantes, los fariseos, los saduceos, se aterrorizaron, tuvieron miedo. Y entonces lo único que podían idear, lo único que podían pensar, lo único era sobornar, el maldito soborno que siempre ha existido en la tierra, el sobornar, dar dinero, sacar plata del bolsillo y dar mucho dinero para guardar una verdad, para ocultar una verdad. Y entonces le ofrecieron mucho dinero a los guardias y les dijeron, vayan y den el informe, y si de pronto el Pilato los va a matar, entonces nosotros les decimos que no lo haga, porque sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron. Entonces con este dinero ellos fueron acallados, y por eso está ahí en la Biblia, hermanos, un dicho que se repite hasta el día de hoy, que los discípulos vinieron por la noche, movieron la piedra y se llevaron el cuerpo de Jesús y lo que escondieron. Pero también le echaron la culpa a las mujeres, que eran María Magdalena, María la otra María, María la madre de Salomé, bueno, en fin, que habían sido las mujeres que habían escondido el cuerpo del Señor. Otra vil calumnia, otra vil mentira. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las profecías, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Estas son las evidencias de Dios. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, y después apareció a los 11, y después apareció a 500 hermanos a la vez, y después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y después, por último, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Me apareció a mí. ¿Cuándo apareció el Señor a Pablo? En el camino de Damasco.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por último, me apareció a mí, porque yo soy el más miserable de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y por la fuerza de Dios soy lo que soy, y su gloria no ha sido en vano para conmigo. Y sigue diciendo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos dicho que Cristo resucitó, cuando hemos dicho también que no ha resucitado. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual Dios no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y nuestra fe también es vana. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Cristo resucitó de los muertos, cuando Cristo no resucitó. ¿Qué diremos, hermanos? Si los muertos no resucitan, la Biblia misma dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Todo el mundo lo dice. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y nos habla que una es la esperanza, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Y una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, como la gloria del sol, como la gloria de la luna, como la gloria de las estrellas. Porque se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo terrenal. Cual el espiritual, tales también los espirituales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. En este menester de predicar la resurrección de Cristo y sembrar la palabra a la manera de Dios, hay un dicho que el pastor dice, ¿cómo se llama? Predicar el evangelio a la manera de Dios, a la manera de Dios. A la manera de Dios estaba predicando el apóstol Pablo cuando estaba caminando por Europa ya, y entonces estaba en Atenas esperando a Pablo y a Silas, que estaban haciendo la obra y habían tenido que quedarse porque había habido una revuelta, había habido una persecución contra Pablo, y a Pablo le tocó salir disparado a otro lugar a predicar la palabra, predicando la palabra a la manera de Dios. Entonces estaba Pablo en Atenas, la capital intelectual del mundo, la cuna de la cultura griega, la cuna de los dioses del Olimpo, que después llegaron a ser los dioses de los romanos. Y ahí estaba el apóstol
mirando, porque el apóstol era muy versado en el conocimiento. Era muy versado en el conocimiento. Entonces decía, si alguno tiene que gloriarse en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Fui circuncidado al 8º día. Eso es motivo de orgullo. De la tribu de Benjamín. Orgulloso también porque era la tribu más peleadora, más terrible, más osada, más echada para adelante. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero todo eso que era para mí ganancia, lo he estimado como estiércol, como basura, por la excelencia de la predicación de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y estaba mirando el apóstol Pablo todo eso, hermanos, en Atenas. Decía, pero la patria de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, no es en nada superior a la patria mía, donde yo he visto verdaderamente cosas extraordinarias. He visto verdaderamente cosas extraordinarias. La resurrección de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Aquí no he visto nada de eso con la filosofía. Esta filosofía de Grecia es barata. Esta filosofía de Grecia no sirve. Vale más lo que yo estoy predicando, la resurrección, porque esa sí es una evidencia. Esa sí es una realidad. La resurrección es una realidad. Y entonces, vamos al capítulo, creo que es el 19 de los Hechos. Pablo predicaba el evangelio de Cristo y el de la resurrección. El evangelio de Cristo y de la resurrección. Y entonces, los filósofos estaban allí, en la plaza pública. Los estoicos. Los filósofos de toda clase estaban ahí y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Lo llamaron palabrero al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba predicando en la plaza y con los que concurrían todos los días, ahí les predicaba. Y los filósofos epicúreos y los estoicos y los demás fariseos y los demás filósofos decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les anunciaba el evangelio de Cristo y de la resurrección. Y eso a ellos no les gustaba, el evangelio de Cristo y de la resurrección. Eso era lo que estaba en boga, eso era lo que todo el mundo estaba predicando, el evangelio de la resurrección. Y le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque traes a nuestros oídos cosas distintas. Queremos que nos digas qué es lo que quieres decir. Entonces Pablo mandó guardar silencio con la mano. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, mirando vuestros lugares de adoración, hallé un altar con una inscripción que decía, al Dios no conocido, al Dios no conocido, al Dios no conocido.
Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El Dios que no habita en templos humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo o de alguien, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. El Dios que de una sola sangre, oigan bien, de una sola sangre, el genoma humano que se descubrió hace 30 años. O sea, que todos somos de una sola descendencia, de una sola cepa, de una sola sangre, de un solo origen, el genoma humano. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres que habitan sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que de alguna forma, palpando, puedan encontrar a Dios, si es que Dios les da esa oportunidad. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, es una realidad inalterable. Como vuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos. Somos linaje de Dios comprobado científicamente, hermanos. Somos linaje de Dios. Linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a escultura o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien destinó, dando fe con haberle levantado de los muertos. Está hablando Pablo de la resurrección de Cristo. Es lo último que dice, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Cuando oyen de la resurrección, dicen, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y lo dejaron los filósofos. Pero algunos creyeron. Algunos creyeron. Siempre hay alguien que cree. Yo creí. Usted creyó. Manténgase en lo que creyó. Manténgase en el evangelismo. Manténgase en la predicación de la palabra de Dios. Manténgase en Cristo. Cristo vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado y está aquí para ayudarnos. Agárrese de Él. Agárrese de Él. Cristo vive. Dios les bendiga.